Está grabando. Buenas tardes, yo me presento a las personas que están hoy en vivo y para los que van a ver la grabación. Mi nombre es Alex Vázquez, soy de profesión profesor de Historia y Geografía. Tengo un magíster en Neuropsicología y Educación y también hice el seminario de profesor Waldorf de Arche entre el año 2016 y 2019. Y bueno, estoy actualmente en un cuarto grado en la escuela Marca Amau. En los últimos años he generado espacios de formación, no como lo que es un seminario para profesores, pero sí considero que es necesario generar espacios para gente que no necesariamente está vinculada con la pedagogía Waldorf, y que gran parte de los talleres que existen son para gente que ya tiene una base. Entonces, he realizado 10 ciclos de talleres de introducción a la pedagogía, que bueno, de aquí sé que Camila participó en uno, no sé si alguien más participó en esos ciclos de talleres. Y bueno, Camila participó en uno presencial, y este año empecé a hacerlo modalidad online. Y sentí esta necesidad de generar un espacio para personas que les pueda servir el conocimiento y la práctica y la posibilidad que tuve de aprender de qué ocurre en el primer grado. Por lo tanto, generé este espacio, este ciclo de taller que se llama Preparando el primer grado en la escuela Waldorf. Bueno, justo entró Carola, si Carola pudiese dar un comentario de su nombre y dónde está trabajando. Carola. ¿Está? Vamos a comenzar con un verso que me gusta mucho empezar. Aquí estoy, perdón, Alex. Ya. Te escuché a lo lejos. Hola, hola a todos y todas. Perdón, que me preguntaste algo, que sabes que me conecté y estaba entreviendo a los niños, entonces escuché Carola y me conecté. Estábamos haciendo una presentación Perdón. breve de tu nombre y si trabajas en alguna iniciativa, ¿en qué ciudad? Perdón, una que se me cortó. Voy a cambiar a... Tu nombre y si trabajas en alguna iniciativa, ¿en qué ciudad? Hola. Ya, mi nombre es Carolina, soy mamá Waldorf. Sí, no trabajo en una iniciativa, pero tenemos una escuelita libre aquí en Santiago, en la Florida, que no es Waldorf, es escuelita libre. Y los papás tratamos de apoyar en lo que podemos. Yo no soy profe para nada, pero se necesita de pronto apoyo de los papás y me gustaría tener herramientas mínimas para poder apoyar a los niños y niñas que ya hoy día partieron en clases presenciales. Son 8, son súper pocos niños en una casona grande, se puede. Pero necesitamos apoyo de nosotros mismos, entonces me gustaría participar y tener ciertas herramientas, que yo estuve contigo en algunas talleres que hiciste el año pasado, que me gustaron mucho, pero quiero seguir reforzando, pues, así que por eso estoy acá, para reforzar en casa y en la escuela. Muchas gracias. Vamos a... Yes. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Alex. Es Carolina, ¿cierto? Es Carola. Sí, Carola. Es Carola. Tengo el siguiente verso aquí para compartir. Se lo voy a leer y ustedes pueden leerlo de forma clara. Solo se dispensa al ser humano el verdadero conocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el hombre el verdadero conocimiento del mundo
cuando intenta conocer su propio ser. Rudolf Steiner. Bueno, el actual ciclo de talleres va a considerar 4 días y cada día vamos a hacer 2 talleres. Uno es este taller de hoy día, que es el inicio del segundo septenio, y la ronda del primer grado. ¿Ya? No tengo la fecha de la semana pasada. El día viernes vamos a ver la clase de dibujo de formas, lenguaje, matemática, conocimiento del entorno, aporte de las clases complementarias que podamos hacer, y el último día generar un espacio para resolver dudas y consultas que vayan a surgir durante la semana. O sea, todos los días vamos a tener un espacio para dudas y consultas, pero posiblemente cuando estén en la casa o en la práctica pedagógica pueden surgir algunas consultas que las podemos dejar y trabajar en base al último día, ¿ya? O tema específico del primero básico. La metodología de los talleres considera una exposición de mi parte con una serie de pausas que yo les voy a plantear para poder resolver dudas de los temas específicos que vamos a ir viendo paso a paso. O sea, no voy a esperar hasta el final y pedir que no hagan ninguna pregunta durante toda la exposición, pero sí les voy a dejar un espacio específico para hacer preguntas, ¿ya? Como para también evitar preguntas solapadas durante la exposición de una pequeña parte, ¿ya? Entonces yo te voy a ir dando la palabra. También está la opción de hacer las preguntas por el chat. Y, ¿qué iba a decir? Preguntas por el chat. Y bueno, en caso de que no haya ninguna pregunta, igual le agradecería el que abran el micrófono y digan nada. Así evitamos esos silencios que de repente se va perdiendo tiempo esperando a ver si hay alguna pregunta. ¿Ya? Todo claro, todo ok. Bueno, supongo que tienen lápiz y papel, así que vamos a ir hablando de ciertos temas. Como hoy día, taller número 1, el inicio del segundo septenio. ¿Ya? El objetivo hoy día es conocer los procesos vividos por el ser humano al comienzo del segundo septenio, desde los fundamentos de la antroposofía. Yo igual trato de dar mi aporte desde el magíster de neuropsicología, pero el fuerte aquí va a ser la antroposofía, de la pedagogía, como fundamento de la pedagogía Waldorf. Bueno, primero de todo, quiero comenzar el taller sobre la base de ideas previas de su parte sobre la vivencia del ser humano en el segundo septenio. Entonces, si entre todas, porque soy yo el único hombre, entre todas pudiesen ustedes construir ideas principales sobre qué es el segundo septenio. Les doy el espacio si alguien quiere compartir alguna idea general que tiene como concebido sobre el segundo septenio. ¿Lorena? ¿Correcto? Lorena comenta como concepto, podemos trabajar sobre eso. Sí. ¿Alguien está ahí? ¿Alguien tiene alguna otra idea sobre segundo septenio? Aparte de que nace el cuerpo etérico, digamos, en el primer septenio, el trabajo había estado
concentrado, el trabajo de la individualidad había estado concentrado en la conformación del cuerpo físico, ¿no? De todo el cuerpo, pero principalmente del sistema neurosensorio. Ahora la actividad se concentra más en el sistema rítmico porque tiene que ya no lo tiene. Entonces, es el septenio de la respiración y la circulación, ¿no? A decirlo así, por eso se trabaja muchísimo con el ritmo y con todo el trabajo, digamos, como dirigido hacia el sentir del niño, porque allí es que se encuentra él en ese momento, ¿no? Gracias. ¿Y una tercera idea? Otro aspecto importante es la memoria, ¿no? El otro aspecto que me parece importante resaltar y recalcar es al nacer el cuerpo etérico tenemos a disposición la memoria y se trabaja muchísimo con la memoria del niño en este septenio, ¿no es cierto? El teclado está un poquito malo, así que... cobra importancia. Bueno, para cerrar esta idea de segundo septenio, que justamente el segundo septenio, como vamos a ver hoy día, es cuando comienza a cobrar importancia. El cuerpo etérico está en el ser humano, pero se habla de nacimiento porque justamente es cuando empieza una conformación. Estas fuerzas formativas tienen un trabajo principal en el cuerpo físico en el primer septenio, y ahora estas fuerzas formativas van a trabajar sobre el cuerpo etérico principalmente. Por eso se habla de un nacimiento del cuerpo etérico. El cuerpo etérico está desde el comienzo, pero el nacimiento se refiere a que las fuerzas formativas van a trabajar sobre el cuerpo etérico de manera principal. ¿Y eso qué implica? La conformación de los órganos, sobre todo la parte rítmica del cuerpo, que sería el tórax. Existe un proceso de madurez y transformación desde la niñez al adulto, pero justamente es en el segundo septenio cuando no es ni uno ni el otro, cuando comienzan a generar los ritmos de un adulto siendo todavía un cuerpo de niño. Se refiere a esta regulación de cardíaco respiratorio. Entonces, justamente, como el niño está viviendo un proceso de transformación interno rítmico, el profesor debe acompañar ese proceso con ritmos exteriores. Por eso cobra importancia el tema de la música en el segundo septenio. Y también estas fuerzas comienzan a trabajar sobre la memoria, y es cuando las fuerzas formativas se liberan del cuerpo físico para trabajar en lo etérico, y entre eso está el aspecto de la memoria, cuando ahora sí podemos trabajar en clase con el aprendizaje memorístico de muchas cosas que le van a servir al niño. Entonces, así se pueden conectar estas ideas previas que ustedes aportan. Perfecto. ¿Dudas, consultas? Llegó más gente, hay 9. Perfecto, continuamos. Bueno, para comenzar y ir de lo más general a lo más específico, vamos a trabajar sobre los fundamentos de la antroposofía, y que la antroposofía, al igual que lo plantearon los griegos, el ser humano se puede dividir la vida del ser humano en septenios. O sea, cada 7 años existe un cambio de etapa importante para el ser humano. Steiner plantea que el periodo en que el ser humano puede ser educado es los
3 primeros septenios. ¿Ya? Primer septenio hasta los 7, hasta los 14 y hasta los 21 años. Si hacemos un análisis mucho más profundo, existe un desarrollo principalmente físico dentro de los 3 primeros septenios, anímico en los 3 siguientes, ¿ya? El cuarto, quinto y sexto, y después un desarrollo espiritual. Pero se puede tomar también como esta analogía de la vida en los 3 primeros septenios. Quiere decir que el desarrollo físico principalmente en el primer septenio, el desarrollo anímico en el segundo septenio, y el desarrollo espiritual en el tercer septenio. O sea, un proceso cíclico, cómo se va desarrollando el ser humano. Lo que vamos a ver en este taller, estamos hablando de los 3 primeros septenios, y específicamente vamos a tocar el segundo septenio. ¿Ya? Y más específicamente, este traspaso del primer al segundo septenio, sobre todo en este taller. ¿Qué ocurre en la vida del ser humano? ¿Qué procesos, qué características tiene y qué necesidades tiene el ser humano en este periodo que es este traspaso de primer a segundo septenio, es decir, 6, 7 años? Los 3 primeros septenios tenemos la vivencia del kinder, la primaria y la secundaria, para ir desde lo más general a lo más específico. Tenemos una vivencia del ser humano donde la escuela debiese satisfacer o potenciar y aprovechar cuáles son las cualidades de cada etapa. Entonces, como escuela Waldorf, los objetivos más transversales son la transformación social. ¿Y cuáles son las características de esta transformación social? Es la trimembración, donde tenemos los principios de libertad, de igualdad y fraternidad aplicados en una sociedad, pero de forma ordenada. Es decir, la libertad en lo cultural, espiritual de la sociedad, la igualdad en lo jurídico y la fraternidad en lo económico. Entonces, Steiner plantea un currículum donde cada principio es aplicado en cierta etapa. La libertad es el objetivo principal del kinder, en el primer septenio. Una libertad que no se refiere a que no tengan reglas, sino que se refiere a una libertad en el principio, en el ámbito de la espiritualidad. ¿Ya? Si se han dado cuenta, el kinder no tiene grandes imposición de fiestas culturales. O sea, lo que se hace es respetar que el niño, la niña que vivencia en el kinder, tienen las principales celebraciones en base a las estaciones del año, que es algo propio o que realmente los vivencia. En el caso de Chile, como en el caso de Chile, sí que hay gente de Perú. Por ejemplo, las escuelas tradicionales celebran el 21 de mayo. Y se impone ya una visión donde se visten de marineros y existe toda una rutina y una festividad que es algo completamente ajeno a la vivencia natural del niño. ¿Ya? En cambio, en la escuela Waldorf lo que debe buscar es generar esta libertad. Desde la neurociencia, y la escuela Waldorf lo dijo hace mucho tiempo, van a generarse ideas fijas en esta etapa. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con que yo rodeo al niño en el kinder, porque esto va a establecer qué ideas fijas va a tener el niño durante toda su vida. O sea, por ejemplo, con los equipos de fútbol. O sea, si yo a un niño en esta etapa le impongo que no, toda tu familia es de Colo-Colo, el niño toda la vida va a ser de Colo-Colo, va a ser una idea fija de que Colo-Colo es el mejor equipo de fútbol, o Alianza Lima en caso de Perú. Entonces, como adultos que protegemos esta etapa, debiésemos preocuparnos de proteger con qué rodeamos al niño, para que sea lo más libre posible. ¿Y cuál es la principal forma de aprendizaje del niño? Es la imitación. Por lo tanto, el maestro debe tener claro cuál es su capacidad o su posibilidad de aprender a través de la imitación. ¿Ya? Segundo septenio, que es lo que vamos a trabajar hoy día,
debiese regir el principio de la igualdad. O sea, como objetivo, el maestro, la maestra que toma un grupo de primero básico, debiese tener claro de que el profesor debiese tener como objetivo el aprendizaje vivencial de lo que es la igualdad. ¿Ya? El que el niño sienta que siempre hay una autoridad que está protegiendo y haciendo justicia con el grupo. ¿Ya? Donde no yo, porque mi mamá es profesora del otro curso, voy a tener más derechos que el otro. O no porque yo soy más grande, tengo derecho a quitarle las cosas a mis compañeros. O no yo porque soy más de uso lente, nadie me puede pegar, entonces yo molesto. No, o sea, o porque soy mujer, tengo menos derecho que los compañeros hombres. O sea, el profesor va a tener la posibilidad de establecer las ideas van a tener los niños sobre lo que es la justicia y la igualdad para toda la vida. ¿Ya? Entonces, ocurre mucho que se invisibiliza el rol del maestro. El maestro mismo invisibiliza su rol en el aula de cómo él va a hacerla dibujar para el resto de la vida las cosas que son justas y que no son justas. Por ejemplo, el hecho de que se invisibilice la burla entre los compañeros en una escuela tradicional. Y que el profesor, no, son niños, es típico que se burlan. Eso va a hacer que los niños crean que eso es lo correcto, o las posibilidades. O sea, ya yo soy más grande, me puedo burlar del resto y a mí no me pasa nada, nunca. El profesor tiene que preocuparse de que justamente él está estableciendo cuáles van a ser los criterios de igualdad de los niños para toda la vida. Al tiro, Fabio, voy a terminar la idea hasta el tercer septenio y te voy a dar la palabra. En el tercer septenio, lo que empieza a surgir por un desarrollo físico es el sentimiento del amor. Descubren lo que es el amor. Entonces, tomando esta nueva capacidad que tiene el niño de un amor que nace desde la sexualidad, pero el tomar este descubrimiento de que existe un sentimiento, es que el profesor debe tomar ese sentimiento para que el niño aprenda a usarlo para el todo. ¿Ya? O sea, como yo como ser humano, con ese amor que estoy comenzando a sentir, puedo transformar las relaciones económicas de la sociedad, donde yo hago las cosas no a cambio de dinero, sino que por amor. Por ese mismo amor que estoy comenzando a descubrir, ese mismo sentimiento el profesor debiese tomarlo y pulirlo, porque por amor yo debo hacer las cosas. En el segundo septenio. Perdón, en el tercer septenio, la segunda año. Y ahí comienza a trabajar este principio de fraternidad en lo económico. ¿Ya? Fabiola, ¿iba a decir algo? Sí, lo que pasa es que cuando hablaste de igualdad y este tema como de la autoridad que dices tú, quizás a lo mejor me surge, no sé, quizás es un tema conceptual que tengo yo, porque de por sí una autoridad entiende que tiene que tener como un control de un poco de... Ahí me queda como una idea media rara quizás de lo que significa la autoridad en el Waldorf. Entonces, porque igualdad, claro, hablaste de justicia, hablaste como de mostrarle al niño lo que es justo en la vida, pero ahí como que se me un poco, quizás no sé si estoy medio perdida, Sí. pero me confundo, o quizás porque tengo mentalmente el concepto de autoridad como algo malo, o sea que no debiera haber un control como de autoridad, no sé. En la pedagogía Waldorf se ocupa este concepto de autoridad, autoridad amada. ¿Ya? Bueno, hay dos ideas importantes. Uno, el concepto de autoridad amada, donde el maestro gana la autoridad del grupo por amor y no por miedo. ¿Ya? Pero es importantísimo que exista la autoridad, el donde hay una persona que yo sé que está
que sabe más, está mejor preparada, y que me ama y me va a guiar por donde yo debo ir, porque yo reconozco, y la adulta también lo puede decir, con humildad, en que debo ser guiado, ¿ya? Entonces, hay un libro que se llama El Segundo Septenio, y que habla la importancia de que el ser humano, cuando llega a esta etapa tan compleja de la adolescencia, ¿qué pasa con el adolescente que vivencia esta etapa tan compleja y no tiene el sentido de autoridad? Va a caer en la soledad absoluta porque no tiene un ancla que lo sostenga. Pero un adolescente que tuvo todo un proceso donde, a pesar de todo, siempre hay una autoridad que yo puedo confiar y me dejo guiar, va a poder sobrellevar el clímax de su complejidad de la adolescencia, siempre con este anclaje de que por lo menos hay una persona a la que yo confío. Puede ser, incluso, tal vez no esta autoridad del papá o la mamá o el profesor, hasta puede ser esta autoridad divina, pero el sentir, tener esta cualidad, que también es una cualidad, de sentir que hay una autoridad, que existe una autoridad, y en esa puedo confiar, me va a ayudar a mí cuando yo esté en una crisis, como por ejemplo lo plantea en esta crisis del término del segundo o tercer septenio. ¿Ya? Y que previamente a este trabajo de generar en el ser humano esta cualidad, por ejemplo, en el primer septenio, inicio del segundo, no lo voy a tocar hoy día, se trabaja en la gratitud, por ejemplo. ¿Ya? Que el ser humano tenga siempre esta habilidad de sentirse agradecido. Posteriormente, con el segundo septenio, parte del tercero, el sentido de yo reconocer la autoridad, porque es bueno tener una autoridad, y en el tercer septenio, el sentido o la cualidad ética de la entrega hacia la comunidad, ¿ya? Que son como los objetivos de lo religioso de la pedagogía Waldorf, son eso: la gratitud, la autoridad y la entrega, ¿ya? El sentido de autoridad. Y se repiten en este concepto que estoy hablando de cuál es el rol del maestro, ¿ya? Es ser la autoridad amada. Súper, súper interesante. Estamos hablando del segundo septenio, continuamos con el segundo septenio, y podemos dividir el segundo septenio en 3 etapas, ¿ya? Esta etapa de inicio del segundo septenio, con el inicio de la segunda dentición, es decir, cuando comienza a perder los dientes de leche. Ese sería el inicio de la segunda dentición, cuando ya están listos para pasar a primero básico como indicador importante, hasta los 9 años. A los 9 años comienza este proceso que se llama el Rubicón, ¿ya? Rubicón es un río en el que los romanos tenían como límite en que los generales no podían pasar con su ejército, el río del Rubicón, ¿ya? Si un general pasaba con su ejército, se consideraba un golpe de Estado, independiente que el militar no haya disparado flechas, nada. El hecho de cruzar el río ya se considera un golpe de Estado. Entonces, eso fue lo que hizo Julio César. Este hito genera como la analogía de cómo el niño atraviesa esta etapa y ya no hay vuelta atrás. Esta segunda etapa, entre los 9 y los 12 años, es como el núcleo de la niñez. O sea, deja de ser un infante, pero tampoco es un preadolescente, todavía no es un puber, ¿ya? Es como justamente la bisagra entre el niñito de kinder primero y el jovencito que todavía es el puber de 12 años. Entonces justamente el corazón de la niñez, de segunda etapa, donde el niño despierta al mundo,
busca nuevos desafíos, desafía esta autoridad, entonces el profesor tiene un rol sumamente importante. El niño pierde el velo de la niñez. El currículum acompaña esta etapa justamente con ciertos hitos, con ciertas vivencias que se viven en tercero, cuarto básico. Y en la tercera etapa del segundo septenio, que sería desde los 12 años, donde hay un despertar de la conciencia mucho más complejo hacia lo abstracto, y la pubertad, ¿ya? 14 años donde ya pasan a esta etapa del tercer septenio. ¿Dudas, consultas? Tú cuando hablas de la comprensión de lo abstracto, ¿hablas de la pubertad o durante el Rubicón está ese proceso hacia la pubertad? Muy buena pregunta, Lorena. En el segundo septenio tenemos que tener todavía claro que es una transición hacia la comprensión del mundo abstracta, ¿ya? El niño sigue siendo muy concreto en la primera etapa, al igual como lo era en el primer septenio. Después tenemos una etapa de transición donde está la capacidad imaginativa mucho más compleja, ¿ya? Entonces se habla de lo complejo, lo imaginativo, completo, imaginativo, y a los 12 años ya surge esta capacidad, o el yo ya tiene un desarrollo mucho más maduro para comprender lo abstracto. Por lo tanto, ahí recién comienza el aprendizaje de cosas mucho más abstractas y más complejas. Por ejemplo, en el currículum, la historia, si uno comienza a pensar en la historia, historiografía finalmente, la historia es abstracta, ¿no? Son ideas, conceptos, porque yo ya no tengo la posibilidad de manipular hechos del pasado. Son solamente conceptos, por ejemplo, emancipación. ¿Qué es la emancipación? Cuando un Estado o un pueblo deja de obedecer a otro y se independiza. Que es un Estado, un grupo de personas. Entonces el Estado se emancipó en 1812 de la corona española. Comenzó su proceso de emancipación. Es una serie de ideas muy complejas, y claro, nosotros tenemos todos más de 12 años, por lo tanto, se nos resulta fácil. Pero a los 6 años, explicarle la independencia de Chile y de Perú a los niños, simplemente pedir que repitan como lo que el profesor dijo. El 18 de septiembre de 1810, Chile comenzó su primera junta de gobierno. Perfecto, calificó, tiene una nota 7. ¿Pero realmente aprendió? Sí, lo aprendió porque lo dijo, pero realmente lo aprendió, no simplemente repitió. Pero él no comprende lo que es un Estado, ni lo que es una junta de gobierno. Eso lo puede comprender a partir de los 12 años, ¿ya? Porque es abstracto. Pero ya en tercero básico, a través de los cuentos del Antiguo Testamento, y en cuarto, con la asignatura de geografía, ya comienza esta capacidad imaginativa para trabajar la historia de una forma imaginativa, pero todavía no llegar a los conceptos abstractos que van a llegar a partir de los 12 años con la asignatura de historia en sí. ¿Ya? Tenemos aquí a un niño del... Ah, perdón. Lorena hizo una pregunta. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Voy a revisar el chat. ¿Nadie? ¿Cuánto está 3? Continúo. Vamos a visualizar este traspaso del primer al segundo septenio. Aquí tenemos a un sujeto de estudio que está en su primer día de kinder, ¿ya? Aquí tenemos el mismo sujeto de estudio que mi hijo en su último primer día de kinder, ¿ya? Estamos hablando cuando tenía 3 años, primer septenio, y cuando tenía, el profesor pasó con 5, con 6.
Con 6 años. Claro, acá tenía 5, cumplió los 6. Acá tenía 5 años en marzo, ¿ya? Marzo 2019, marzo 2018. Y el 2019, en marzo, ya tenía sus 6 años y medio. Perfecto. Diciembre, enero, febrero, marzo. Pero 6 años y medio. O sea, iniciando ya había perdido un diente. Entonces, nosotros ya a simple vista podemos observar cambios desde lo fisiológico que marcan estos hitos de primer a segundo septenio. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, observen la cabeza que tiene Salvador en la primera foto, la misma cabeza como está en la última foto, como haciendo el contraste. Como en el primer septenio, la cabeza del ser humano, y si es más guapa, más todavía, las proporciones son muy es muy desproporcional. La cabeza es muy grande. Y justamente esto muestra cómo está como en el primer septenio, el cuerpo físico y sobre todo el pensar está trabajando muy fuerte, pero no hay que trabajarlo desde el exterior, sino que internamente toda esta fuerzas formativas, ¿ya? La cabeza, están full. Justamente nosotros podemos ver como a nivel neurológico es los primeros 3 años, y también podríamos alargar hasta los 7, la cabeza del niño es el centro de creación de neuronas, de madurez, que tiene que estar ahí muy fuerte. Es necesario, el ser humano necesita, y se muestra como el cuerpo todavía no se está desarrollando porque todavía no es tan importante el desarrollo del cuello para abajo en el primer septenio, y cada vez comienza a tomar más importancia. ¿Ya? ¿Qué pasa con el yo? ¿A qué llamamos yo? A esta identificación, ¿ya? Consciente, y que debiese conectarse con el yo espiritual, ¿ya? Pero con este yo que va siendo consciente de la autoexistencia, la autoconciencia. En el primer septenio tenemos un yo que está mezclado, ¿ya? Con lo que trae de su herencia y la influencia del mundo exterior. Si se ve en el primer círculo, yo le mandé un texto. En ese texto está justamente lo que voy a hablar en esta parte. Este círculo muestra su yo, lo que uno puede ver desde afuera. Tiene en sí su yo individual, su individualidad más pequeña, por eso está ese yo más chiquitito, mezclada con la herencia y con lo externo, ya que en esta etapa el ser humano es un imitador, es un ser sensorial completo. Cada conducta que él tiene, uno no puede asegurar de que es parte de su individualidad. Porque en esa etapa, en el primer septenio, la maestra que está observando al niño no tiene lentes etéricos para saber si lo que está haciendo es porque lo está imitando, porque viene de su herencia, todavía él no logra deshacerse de esas cualidades o vivencias que vienen de antes, es parte de su individualidad, ¿ya? Entonces, justamente, no podemos hablar de temperamentos en el primer septenio. ¿Por qué? Porque el niño todavía no va a mostrar su temperamento individual. Va a ser una copia o una imitación de lo externo, o tal vez ni siquiera puede ser imitación, sí que puede ser algo propio de su temperamento, porque todavía hay un yo que está mezclado y todavía no es consciente de que es un ser
externo o distinto a la madre. En el segundo septenio, este yo comienza a surgir, y bueno, como vimos 3 etapas del segundo septenio, este yo también se manifiesta de forma distinta en cada uno de las etapas del segundo septenio. Entonces, el aspecto más general. Tenemos un yo del primer septenio que todo lo externo entra y penetra profundo. En cambio, en el segundo septenio tenemos un yo que se podría decir que amuralla el mundo externo y comienza a separarse, a sentirse distinto. Y el punto culmine o el inicio ya así como más propio de esto es después del Rubicón. Yo no soy parte del mundo, yo estoy en el mundo y lo observo, lo estudio, lo puedo empezar a estudiar. Pero hasta antes del Rubicón, primer septenio, inicio del segundo septenio, el niño se siente parte del mundo. Entonces, en este segundo septenio, el niño comienza a hacer esta muralla. Y aquí es importante cómo yo, como adulto, entiendo al ser humano en esta etapa. Porque como yo tengo la autoridad sobre el niño, yo tengo la capacidad, tengo que tener cuidado, de romper estas murallas, hacer una analogía con murallas, yo puedo romper estas murallas y poner adentro de su espacio íntimo conocimiento. ¿Ya? Y él lo va a tener que asimilar, como sea, ya está, conocimiento. No permito, si es que genero este rompimiento de su barrera, no permito que el niño vaya armando de forma realmente individual o personal el ordenamiento de este espacio. Porque estoy penetrando yo en su espacio. Entonces, ¿qué es lo que debiese hacer el maestro? Es que aprovechar la cualidad de esta etapa donde el niño se siente por naturaleza atraído a lo artístico. Entonces, ¿qué dice hacer el maestro? Transformar el conocimiento en arte y que el niño y la niña sean los que hagan tomen esto externo y ellos mismos lo interioricen. Entonces, van a interiorizar menos cosas, pero les va a dar van a lograr armar su identidad, su yo se va a armar de una forma mucho más, ¿cuál es la palabra? Ordenada. ¿Ya? Imaginemos, por ejemplo, haciendo una analogía. Él está tiene un terreno, lo cerca, yo tengo la capacidad de meterme a su terreno y construir casas pareadas y que él va a tener que hacer las partes y les doy material y le hago que construya este tipo de casas. O puedo yo ir dejando material fuera de su terreno y que él salga de su terreno, observe el material, descubra lo que le gusta y lo que no le gusta, y vaya tomando el material, él lo ingresa y él arma la casa que él siente. Entonces, esa casa va a ser mucho más única, ¿ya? Va a ser una casa que él construyó desde lo que él siente, de lo que él le gusta, de lo que él no le gusta. Eso pasa con su yo. ¿Qué pasa con Steiner? Plantea que esta acción violenta de penetrar y dejar al niño lleno de conocimiento que él no logra armonizar en su interior, está además todo el conocimiento en su cabeza, no logra ni siquiera saber si ese conocimiento le gusta, le hace sentido o no. Él tiene que aprender y aprender. Eso no le permite el autoconocimiento y la autoconcepción. Por lo tanto, va a generar un yo con problemas de identidad finalmente, en el segundo septenio. Por eso es importante. No es importante dar mucho conocimiento, sino que es importante trabajar con este proceso de formación de la individualidad. Y el conocimiento es una herramienta en que el niño va a poder tomar, aprender la autoconcepción de sus gustos, sus cualidades, sus talentos,
Y con el conocimiento él puede ir armando esta identidad. Y en el tercer septenio tenemos un yo que se cierra al mundo, mucho más, como leyes más altas, y él sale a buscar lo que él quiere que ingrese. ¿Ya? No vamos a hablar del tercer septenio más, pero en el fondo es como en el tercer septenio prima esta necesidad de búsqueda de la verdad. ¿Ya? Es mucho más difícil imponerle un conocimiento a un adolescente, a un joven de 15, 16 años. Pero cuando él es un buscador de la verdad, él va a salir a buscar el conocimiento. Entonces, como comenté en esta parte, el segundo septenio, el maestro debe tener esta premisa muy clara, que es el arte, el camino a la naturaleza infantil. Yo tengo que transformar esta práctica pedagógica en algo artístico, el niño sienta y vibre con eso para que lo tome y lo interiorice. Y no yo, como conocimiento puro, esta dinámica, ¿cómo se llama esta imagen del niño que uno le abre la cabeza, le mete el conocimiento y le cierra la cabeza? Sino que yo tengo que hacer que el niño se sienta atraído por el conocimiento y lo adquiera. Pero el niño se va a sentir atraído por el conocimiento en sí. Lo que le atrae por naturaleza es el arte. Perfecto. Entonces aquí tenemos un dibujo que hice cuando estaba en el primero de un gallo. Porque mi objetivo era que aprendieran la letra G. Entonces, le conté la historia de un gallo. Bueno, vamos a ver la didáctica en el taller del viernes. Así que ahora simplemente como tomar el ejemplo. Yo quería, el conocimiento era la letra G. Yo tenía el camino de tomar la pizarra, la tiza, y escribir en la pizarra 10 veces la G mayúscula, 10 veces la G minúscula, y hacer que aprendan 10 palabras con este sonido. ¿Lo pudieran haber aprendido? Sí, tal vez lo hubiesen hecho más rápido, pero no estoy respetando su naturaleza. Entonces, el hecho de yo dar toda una imagen de este era un gallo Guillermo, ¿eh? Muy aguerrido. Mi objetivo era la G. Entonces, ¿cómo yo voy transformando el conocimiento como maestro? Yo tengo la autoridad, yo sé lo que ellos necesitan. Por eso es importante el tema de autoridad. Yo como adulto soy el que sabe lo que ellos necesitan. Es importante no perder como el sentido de que uno sí es la autoridad, tiene que serlo. ¿Ya? Identificar qué es lo mejor para ellos. Ellos necesitan aprender a leer, escribir en esta etapa, entonces yo tengo que preocuparme de que lo hagan, pero respetar sus procesos individuales y la naturaleza infantil. Entonces, G, el gallo. La matemática también. Cómo yo enseño la matemática siempre desde lo rítmico y desde lo artístico. Entonces, aquí, por ejemplo, dibujos de mi pizarra de primero básico. Y hasta el conocimiento del entorno. El bombus, abejorro. ¿Ya? O pololo también le dice. Entonces, todo desde lo artístico. Esto no me voy a tener aquí, porque esto se lo mandé en un Word. Que es lo mismo que acabamos de hablar. ¿Ya? Las proporciones del cuerpo, cómo van creciendo. ¿Ya? O sea, imaginen esta segunda foto, que es muy parecida, las proporciones a Salvador de la primera foto, con una cabeza muy grande, y cómo va evolucionando hasta acercarse a este crecimiento de las extremidades de la tercera foto, cómo se armoniza el cuerpo. Y como ya en la cuarta foto, las extremidades alcanzan una proporción mucho más larga. Bueno, los números. La cabeza en el primer grupo la cabeza es un cuarto. Después es un quinto. Después la cabeza abarca un sexto. Para hacer
adulto, la cabeza es 1/8 del cuerpo. ¿Ya? O sea, nuestro cuerpo crece, la cabeza va manteniendo una proporción mucho más pequeña. Bueno, para terminar esta parte, era el tema de los temperamentos, ¿ya? Como visión general y cómo esto impacta en el segundo septenio. Pero me detengo para saber si hay dudas sobre lo que vimos. Si no hay duda, continuamos. ¿Nadie? No. Perfecto. A partir del segundo septenio, cada vez de forma muy gradual, pero claro, de forma gradual entre el primer y el segundo septenio, el temperamento comienza a mostrarse cada vez más. Tenemos una primera etapa donde en sí la niñez tiene un temperamento como ¿me escuchan? ¿Se me abrió algo? Ah. Como temperamento, el temperamento sanguíneo, como es parte de la naturaleza infantil del primer septenio, pero que a partir del segundo septenio ya la individualidad comienza a marcar cuál es el temperamento propio de cada ser humano. Esos temperamentos. Steiner toma también desde los griegos este estudio de la naturaleza humana. Hipócrates hablaba de los humores, ¿ya? Desde la vivencia de los elementos en el universo, cada ser humano tiene en sí un elemento que lo caracteriza. Cada elemento tiene una característica y cada ser humano tiene este elemento, por lo tanto, ciertas características del elemento están en su ser. Estos humores, Steiner los plantea como temperamentos, ¿ya? El temperamento colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. La naturaleza infantil, lo vuelvo a decir, es sanguíneo, o sea, el niño, el primer septenio, tiene esta característica de estar en el aire, de ser volátil, esta necesidad de movimiento, y que va a ser la normalidad o lo sano para un niño. Tenemos este temperamento flemático del elemento agua, que se caracteriza por ser una persona que está muy en los procesos metabólicos, más lento, más tranquilo, la cordialidad, ¿cuál es esta palabra cuando el que le da y le gusta? La conciliación. El temperamento melancólico es un temperamento que tiene una autoconciencia más elevada, pero que a la vez lo lleva a desconectarse de lo exterior y está muy en lo interior, y que naturalmente tiene reflexiones mucho más complejas, pero como está desconectado del exterior, le cuesta que se disfrute del mundo interior y está más complicado con el mundo interior que disfrutando del exterior. Y el colérico, este fuego, el melancólico de la tierra, el colérico que tiene el fuego, ya esta fuerza, a veces avanzadora, de que las cosas tienen que avanzar, tienen que hacerse, la eficacia es importante, no hay tiempo para relajarse, hay que hacer las cosas, hay que seguir, va a tener mucho impulso, mucha fuerza. Justamente en el segundo septenio, cada uno va a mostrar su temperamento. Pero recordemos que el objetivo del ser humano es llegar a este equilibrio de todos los temperamentos. Por lo tanto, la maestra, el segundo septenio, y los papás y los adultos en general, debiésemos tener el equilibrio de los temperamentos para trabajar con los niños. Porque ¿qué dice Steiner en el libro Coloquios? Ahí da
creo que el cuarto coloquio, da ciertos, hace comentarios sobre qué pasa, por ejemplo, con el niño colérico, cuando el profesor también es colérico. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Si el profesor de naturaleza es colérica y no ha trabajado lo flemático, y el niño es colérico, y el niño entra en cólera, que por ser niño tiene, entre comillas, derecho a esta naturaleza que todavía está autoconociéndose, y entra en conflicto y se enoja. Si el profesor es colérico, entra un fuego más fuego y ¿ya? Hace Troya. Por lo tanto, el profesor tiene la responsabilidad anímica de hacerse cargo de su cólera, y cuando está frente a un niño colérico, guardarse esa cólera, tener esta capacidad de ser sanguíneo, flemático con el colérico en el momento de cólera, porque el sanguíneo, relajadamente, todo no tiene importancia, el colérico le da importancia a todo, ¿ya? Entonces, si estoy haciendo el margen y me pasé, como colérico, me va a entrar el cólera porque lo hice mal, y voy a tener que hacerlo de nuevo. Entonces el profesor, si lo ve enojado, en vez de enojarse, tiene que sacar su sanguíneo, o sea, tranquilo, es un simple marco, y yo, mira, pero ya estaba haciendo un marco, y al final me di cuenta que lo hice mal, y no importa, y compartirle esta capacidad de ser sanguíneo o de ser flemático al colérico. Entonces, ahí es el maestro el que tiene que trabajar sus temperamentos para acompañar al niño. ¿Ya? En caso del flemático, el niño que es flemático, necesita que el maestro le muestre cólera. ¿Ya? No cólera como enojo, sino que el cólera como la necesidad que existe de ser eficiente y efectivo y tener forma. El flemático muchas veces se va a dejar estar por los placeres del momento, eso, o sea, trabajo ahora y después como y después trabajo. Ya voy a comer y después trabajar, si no importa. Pero ahora como comí, me puedo dormir una siesta porque ya tengo la comida bajando y me va a dar sueño. Entonces, es necesario que el profesor le dé un orden al flemático. O sea, no, ahora tienes 20 minutos para hacer esto, y yo me voy a dar una vuelta cada rato por tu banco y te voy a estar viendo a ver si lo estás haciendo. Ya hiciste el título, ahora la primera estrofa, de que yo me voy a dar la vuelta, tienes que tener avanzado hasta tal punto. Y ordenarle esta falta de forma que tiene el agua. ¿Ya? El melancólico necesita de esta alegría que tiene sanguíneo, sacarlo del cólera, pero hay un punto en que el melancólico es tan melancólico que ya se aleja tanto de esta alegría, en que el maestro tiene que cambiar de estrategia y ser melancólico también. El maestro tiene que ser melancólico cuando el niño es muy melancólico. Bajar con esa melancolía, sacarlo, y después mostrarle estas alegrías del mundo exterior que el melancólico se desconecta tanto, pero también necesita. ¿Ya? Entonces, si quieren conocer más sobre estos tratamientos, se habla de tratamiento, no con el objetivo de pensar que el niño está enfermo, sino que tratamiento, cómo tratamos con el niño, con la niña que está comenzando a mostrar su temperamento individual. Independiente de cuál sea la estrategia, ustedes la pueden ver, o la misma observación del niño con el que estamos tratando, nos va a servir para ir aprendiendo. Pero lo importante y la principal premisa es que nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de trabajar nuestros temperamentos, manejar nuestros 4 temperamentos, porque en el momento de la crisis del niño tenemos que acompañarlo. Ahí es donde nosotros tenemos que tener nuestro temperamento puesto para el trabajo con ese niño. Si el niño está muy en cólera, hay que ponerse más flemático. Si el niño está melancólico, hay que ponerse más sanguíneo. Si es muy melancólico, tengo que yo ponerme más melancólico que él para poder acompañarlo y no se sienta tan solo en esa pena que nadie lo entiende. Pero si yo estoy muy melancólico igual que él se va a sentir acompañado, ¿ya? Pero si él es melancólico y yo estoy todo el rato sanguíneo, él me va a alejar también, ¿ya? Y si es flemático, yo sé con los flemáticos ser más colérico. También habla de cómo trabajar didácticamente con estos temperamentos en los coloquios. ¿Ya? Bueno, comenté que el tema de los temperamentos iba a ser breve. ¿Dudas, consultas?
¿Dudas, consultas antes de las reflexiones y conclusiones? Perdón, Sí, Alex. Héctor. Sí, hola, me presento, hola, soy Héctor. Disculpa la tardanza. Te quería hacer una consulta, estaba viendo las tendencias que estabas diciendo tú, que el melancólico tiende a ir hacia el sanguíneo, a tratar de mostrarle cómo reflejarle ese temperamento, el flemático al colérico, el colérico al sanguíneo como reflejo, el sanguíneo tendría que ir a, ¿con qué se le podría reflejar? ¿Cuál es el temperamento que podría ayudarlo? El sanguíneo le hace falta la tierra. El sanguíneo va a ser muy de aire, muy de hacer y no reflexionar nada. En cambio, el Entonces tendría que melancólico, tender a lo, ¿qué podría ser? ¿A lo melancólico? claro, de hecho, habla, Ya. por ejemplo, para trabajar, le hace bien acompañarse el sanguíneo con el melancólico y el colérico con el flemático, en esos opuestos. Ya, Pero también al sanguíneo le hace vale, bien, gracias. pero también le hace bien lo colérico. Ese maestro Ya, que le dé orden, que que lo le mantiene estructura. correcto, sí, que lo calme, ya, tranquilo, tiene que hacer tal cosa, con orden, con todas las órdenes muy bien claras. Vas a ir a buscar tal cosa, la vas a tomar, la vas a echar en tu bolso, vas a cerrar tu mochila y te vienes para acá. Ya, va a ir corriendo a hacerlo, pero sí, claro, Ya. necesita, ¿ya? Entonces, se acompaña muy bien cuando uno quiere que trabajen juntos. Claridad de instrucción. Sí, y entre ellos acompañarse sanguíneo con el melancólico y el colérico con el flemático. Ya, y lo otro que te iba a consultar, que tú parece que explicaste, es que el profesor puede mostrarle este otro temperamento que le ayude, o ponerse en el temperamento que está viviendo el niño para también acompañarlo. ¿Eso en el caso de todos los temperamentos? No, eso Me imagino hablaba, que en el colérico no. No te va a poner el colérico igual. no, Solamente el... ahí hablaban los coloquios, es el caso creo que lo del melancólico me lo enseñaron Ya. en el seminario. Claro, en el Ah, colérico, ya. para nada hay que ponerse colérico con el Sí, colérico, ya. ¿ya? Ahí los vamos al otro extremo. Tampoco sirve ponerse melancólico con el colérico. De hecho, Ya. no existe como esta capacidad de raciocinio que tiene el En ese melancólico momento, ahí. en el momento, claro. Sí, Entonces, lo que hay que hacer es como bajarle el perfil, ¿no? ¿Ya? Las ya. cosas, como lo hace el sanguíneo, como lo hace el flemático. El sanguíneo y el flemático le quitan importancia a las cosas, en cambio el colérico con el melancólico le dan mucha importancia a las cosas. ¿Ya? Ah, ya. También el Oye, profesor Alex, y colérico. bueno, yo sé que, ¿Mm? disculpa, quizás tú decías que no te querías extender mucho en esto. ¿Habrá algún material que los puedas enviar después, como, no sé, PDF o algo así, para poder seguir profundizándolo, para no desviarte Sí, tanto de lo que tú tienes sí, planteado? sí, correcto. ¿Sí? Sí. Ya, genial, vale. Entonces ahí me quedo al tanto con eso, y ahí te hago alguna consulta en la próxima sesión. O lo podemos dejar justamente para el último También, que- vale, me parece genial. Ya. Ya, gracias. ¿Otra duda o consulta? Como para pasar al siguiente, el tema de la ronda. Muy bien. Ahora sí voy a pedir que me ayuden conclusiones y reflexiones. Les puedo ayudar con una pregunta que me sirve harto cuando no sé qué decir. Algo nuevo que hayan visto en este taller, que les haya hecho sentido, eh, que podamos hacer como conclusión o algo que me haya hecho reflexionar sobre el segundo septenio en este taller. 3 ideas y pasamos al taller de la ronda. Algo que haya encontrado interesante. ¿Puedo aportar con una ya que Sí, estoy con el sí, micrófono abierto? Mira, una cosa que anoté acá que me parece que caemos mucho en la educación tradicional es como que invadimos de conocimiento sin sentido a los niños, y que terminamos nublando de alguna forma su capacidad de autoconocimiento personal. Yo lo traducí de esa forma, que lo trataste de explicar ahí, pero me lo transformé así.
que demasiado conocimiento sin sentido terminamos finalmente de alguna forma, le coloqué nublando, más que matando, porque me imagino que igual siempre hay casos que se sostiene ese anhelo de autoconocimiento, pero como que lo limitamos de alguna forma. Voy a aportarte No sé si con estoy algo. errado. Dígale. Voy a aportar con algo. Hay un libro que se llama La educación como problema social. ¿Ya? ¿Ya? ¿Así tal cual? Sí, la educación como problema social, que es la Ya. última conferencia que dio antes de empezar la escuela. ¿Ya? Ah, ya. Porque cuando él preparó a los profesores, Ojo. hizo el estudio con los maestros, pero una semana antes dio esta conferencia que se llama La educación como problema social, cuando ya estaba como Ya. planificado fundar la escuela, pero todavía no se hacía. ¿Ya? Entonces ahí habla Está armando de el que, equipo de trabajo. correcto, ya estaba armado el equipo de trabajo y dijo, decía como yo la próxima semana me voy a ir a Donuts con los profesores, y en esta habla de cómo el ser humano a ¿Ya? partir del siglo XV tiene esta capacidad de conciencia para comprender. Pero nosotros debemos preocuparnos de que esa capacidad de comprender, la conciencia, sea ocupada para la autoconciencia. ¿Ya? El mundo permite el conocimiento, esta capacidad de conceptualización, ¿Ya? permite que nosotros lo ocupemos para aprender sobre el mundo externo. Justamente después del siglo XV, cuando las ciencias comienzan a dar saltos por escalones, porque tenemos el ser humano le surge esta capacidad de conceptualización, pero esa capacidad de conceptualización la tenemos justamente para la autoconciencia. Es lo que caemos en la escuela, dice invasión de conocimiento externo, pero nublamos el autoconocimiento, que justamente ese es nuestro objetivo como escuela, pero tampoco podemos dar la espalda a las necesidades culturales del Estado en que los niños se eduquen con conocimiento externo. O sea, la escuela Waldorf no puede ser un centro de simple reflexión y meditación y que los niños no aprendan nada de conocimiento. Tienen que aprender cosas porque la cultura y el Estado... O sea, de contenido en el fondo, porque el conocimiento está en cualquier actividad que tú realices, pero hay contenidos que tienes que ir generando Correcto. año a año para poder cumplir con estos requisitos. ¿Cierto? Pero no perder el sentido de que necesitamos que el niño Oye, conceptualice me el parece excelente. autoconocimiento. Estaba pensando también que por ese siglo XV partió todo este tema del Renacimiento, me imagino Correcto. eso, Leonardo da Vinci, toda esa gente también que hizo ebullición también en este momento, marcando este quiebre que se da en la conciencia quizás de la humanidad. Correcto. Sí. Muchas gracias por tu... Ya, vamos a leer, vamos a buscar ese libro. Vale. ¿Alguien más? O sea, no, alguien más. Necesito que haya alguien más. Sí. En el segundo septenio, como que se ponen estas fuerzas formativas a trabajar más en el cuerpo etérico, pero a la vez también están trabajando en lo anímico, o sea, en el alma por lo de los ritmos del corazón y la respiración, o sea, el ritmo cardíaco y respiración. O sea, son como estas dos fuerzas que trabajan al mismo tiempo, ¿sí? ¿O no? Sistema renal. Sí. Porque yo tenía, o sea, cuando empezamos, tenía como que en mi mente tenía como que en el segundo septenio se trabajaba lo anímico, más lo del alma, pero también el desarrollo del cuerpo etérico. Ya. Pero en el segundo septenio tenemos estas fuerzas formativas que van a trabajar ya no en el desarrollo del cuerpo físico, sino que en el cuerpo anímico, y va a existir una madurez de todos los procesos, bueno, un proceso de madurez de los procesos del cuerpo etérico, ¿ya? Como después en el tercer septenio va a ser el cuerpo astral,
que va a comenzar a desarrollarse con mayor protagonismo para llegar a los 21 años con este yo humano. Pero reconocer como que no es que antes no estaba el cuerpo etérico o no estaba desarrollándose, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, ya se están desarrollando, pero en el segundo septenio es cuando cobran mucho más protagonismo. ¿Ya? Y cómo el cuerpo etérico no se puede ver, pero sí pueden ver las manifestaciones, y una de esas manifestaciones es justamente estos procesos cardiopulmonares que están madurando, estos crecimientos, madurez de los órganos, de esta parte del cuerpo que es la parte torácica. ¿Ya? Entonces, uno no ve la fuerza etérica, ve las manifestaciones, y justamente en esas manifestaciones están el desarrollo de los órganos, y cómo ciertos órganos tienen cierta cualidad, que son los pulmones y el corazón, que tienen un ritmo en la adultez, y cómo en esta etapa empiezan a avanzar hacia este ritmo que es 1 a 4. ¿Ya? Por 4 respiraciones, por 4 movimientos de corazón, hay una respiración por 4 pulsos. ¿Ya? 1 a 4, sí. El niño todavía no lo tiene. O sea, si ustedes ven cuántas veces respira un niño y cuántas veces respira un adulto, son muy distintos. Se regula justamente en esta etapa. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Las fuerzas formativas trabajan sobre lo etérico, se manifiestan los procesos rítmicos. Y el alma, toda esta capacidad que tenemos, este cuerpo que percibe y tiene antipatías, simpatías por las cosas, comienza a despertar cada vez más en esta etapa. Tenemos que ayudar a que el niño vivencie todos estos procesos anímicos de simpatía y antipatías. Por eso el arte es importante. ¿Y una última conclusión? Gracias, Camila. El arte es como el camino para llegar al aprendizaje, porque es lo natural en esa etapa del desarrollo. ¿Todos lo escucharon? Ya que Sí. era naturaleza infantil. Ujú. Naturaleza infantil. Y con arte no me refiero solamente a arte plástica, ¿ya? El arte musical, el arte plástica, todo eso es parte de la naturaleza que el niño está vivenciando y necesita, y el maestro, si lo reconoce, va a saber aprovecharlo. Muy bien. Hemos quedado muy justos con el segundo taller. Voy a empezar inmediatamente. Taller 2, la ronda. Ya se ve el PowerPoint, ¿cierto? Lo dejé de compartir. No se No ve. se ve nada. Ah, ya lo estoy compartiendo entonces. Bueno, espero que les haya gustado este primer taller. Y vamos a pasar a un segundo taller. Que bueno, si queda algo pendiente, podemos ir siempre retomando en la siguiente jornada. ¿Ya? Este taller está súper interesante, así que me gustaría que lo hiciéramos bien íntegro. Así que lo que no hagamos va a quedar pendiente. ¿Se ve ahora? Sí, ahora Ya, sí. perfecto. La ronda. Taller 2, la ronda del primer grado. Objetivo, reconocer la ronda del primer grado como una instancia terapéutica para el desarrollo del ser humano. Steiner, en algún lugar leí, creo que en el libro La Pedagogía Waldorf, Educación Waldorf, había una frase que la educación debe ser un proceso terapéutico. Y justamente me gustó cuando hice el magíster,
en que una de las conclusiones, ya terminando el magíster, era justamente cómo los profesores de los grados más pequeños tienen la oportunidad, si saben hacerlo, de generar espacios para la madurez de elementos que los niños no han madurado, porque en la madurez está la gran parte de los problemas que los niños tienen para el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, aunque no había una conexión del magíster de neuropsicología con la pedagogía de Waldorf, me di cuenta cómo había una necesidad de la escuela, y la pedagogía de Waldorf justamente es la que trabaja. Este espacio terapéutico que es la ronda. ¿Ya? Si me ayudan, una idea principal sobre la ronda. ¿Qué es lo que es una ronda? ¿Qué idea tienen de la ronda del primero básico? Movimiento, ritmo. Movimiento y ritmo. Un juego. Sí. Movimiento, ritmo, juego. Perfecto. ¿Ya? Entonces tenemos ideas principales, que ya tenemos, sabemos que estamos hablando de una ronda. También tiene aspectos del lenguaje también, como rimas, trabalenguas. Rimas, trabalenguas. Ya, yo me voy a quedar con este solamente, porque para que alcancemos a avanzar. Muchas gracias. Entonces, si hablamos de una ronda, tenemos ideas previas: movimiento y ritmo, juegos, aspectos del lenguaje, rimas, trabalenguas. ¿Ya? Como idea principal, claro, la ronda en la escuela no es que los niños estén aprendiendo un conocimiento sentados, ¿ya? Sino que es algo mucho más de movimiento, de ritmo, no sé si la palabra es entretención, pero sí debiese ser como una instancia de más simpatía que antipatía, pero igual se tienen que enfrentar a la antipatía con los retos. ¿Ya? La ronda, quiero citar a un profesor que se llama Peter Odenhofer, con el cual tuve la oportunidad de estar en un taller en el Colegio San Francisco de Limache, que hablaba de la ronda como esta posibilidad que tenemos como escuela de seguir un rito que tiene el ser humano desde los primeros tiempos. ¿Ya? El juntarse en círculo y armar desde cada individualidad una comunidad. Saqué imágenes de internet. ¿Ya? Entonces podemos ver aquí distintos pueblos que tienen esta costumbre de juntarse de forma natural en círculo. ¿Ya? En ronda. Entonces nosotros, como escuela, no sé si la palabra es recreamos esta costumbre, sino que practicamos esta costumbre de juntarse, mirarse todos a la cara y ser parte de un grupo. ¿Eh? Ese es el año 2019, una ronda de toda la escuela, y que se parece mucho a las rondas los círculos que vimos. Bueno, acá se repite, el primer septenio, el periodo de la educación del cuerpo es importante, el cuerpo físico, la delimitación, el juego libre, que permiten el desarrollo de movimiento, equilibrio, vitalidad, y son los sentidos interiores. En el segundo septenio, el periodo de la educación del alma, de lo anímico, a través de la educación del intelecto, desde las artes, y finalmente, el tercer septenio, la etapa del espíritu, donde se educa a pensar y capaz de llegar a verdades universales a través de la conciencia. Esto es parte de un trabajo que hice yo para el magíster, ¿ya? Donde tenemos la posibilidad de generar el espacio para alcanzar los niveles de madurez a través de juegos. Si trabajamos de forma bien consciente, una rutina que beneficie a los niños y no tenga como objetivo la entretención de ellos. ¿Ya? No debiésemos, y lo que vamos a ver como objetivo de este taller, no debiésemos armar una rutina simplemente con juegos entretenidos y bonitos.
el objetivo es el bien de cada individuo. Entonces, yo, como ustedes, hablando como las conclusiones de este taller, pero yo debiese observar las necesidades principales, necesidades desde lo motor, desde el lenguaje, desde lo intelectual, de cada uno, y armar una rutina con actividades, claro, desde la estación, desde la época que estamos, pero para generar unos puentes de cómo está el niño y cómo debiese estar, desde la madurez. ¿Cuándo va, perdón, me salió un gallito, cuándo va la ronda? Tenemos que observar la clase principal, ¿ya? Para los que no sean maestros, los que son maestros van a entender un poco más. Tenemos esta clase principal que no existe en el kinder y que en la escuela Waldorf, según el país, debiese ser lo más temprano a la salida del sol, ¿ya? Habla, por ejemplo, si es que los niños están en un lugar en donde la escuela entran a las 7, pero el sol sale a las 9, ¿ya? La clase principal debiese ser a las 9, cuando el sol esté. No necesariamente que sea la primera apenas lleguen al colegio. Necesitan la luz solar para poder recibir o vivenciar el aprendizaje. Entonces la clase principal, en el caso de Chile, aquí en Arica, nosotros lo hacemos como primera clase. ¿Por qué? Porque amanece a las 7 de la mañana. Entonces a las 8 ya está claro. Esta clase principal, que dura aproximadamente 2 horas, puede ser dividida en 3 partes. La parte rítmica, la clase en sí y el cuento. Es en la parte rítmica donde nosotros podemos trabajar distintos aspectos importantes para el desarrollo del ser humano. La pedagogía Waldorf, no solamente la parte rítmica, sino que todas las clases, trabaja mucho con versos. Eso supongo que la gran mayoría lo sabe. Pues si analizamos el por qué, nosotros estamos trabajando un aspecto religioso muy importante, que se tiene que trabajar en esta etapa. Está en el plantea que, y eso lo dije en el taller anterior hace un rato, el primer septenio hasta los 9 años, extendido hasta los 9 años, a nivel de religión, se debiese trabajar la gratitud. Entonces, ¿cómo trabajamos la gratitud? Llevando a una conciencia básica, agradecer cada cosa que hacemos, el aprendizaje, el terminar una clase debiese ser agradecido. El poder comer un pan, el poder tener un material. Si es que no desarrollamos bien esta cualidad de la gratitud, va a ser más complejo hacerlo después, ¿ya? La gratitud es un principio, una cualidad universal a todas las religiones. Si los papás de un alumno son judíos, les va a servir que su hijo tenga esta cualidad de la gratitud. Si es musulmán, también. Si animista africano, también. La gratitud es universal. Y con los versos se trabaja la gratitud. Y es importante generar no rutina, esta costumbre de agradecer cada cosa. Por eso en la mañana se hace un verso, la amada luz solar me aclara el día. A todos creo que supongo que lo saben, ¿ya? Entonces todo se trabaja con versos, ¿sí? De inicio y de cierre. Aparte, marca los hitos de inicio y cierre de cada cosa que estamos haciendo, ¿ya? El inicio del día, después el iniciar la clase, el tocar la flauta, el guardar la flauta, el cerrar la clase, el cerrar el día. En intermedio, cada clase debiese tener un verso de inicio y de cierre. La colación también. Y entonces, para que le den la importancia, los versos. Durante la parte rítmica también tenemos esta posibilidad de hacer recitación, trabajar la memoria, ¿ya? Y que al igual como se trabaja la gratitud, la memoria también hay que trabajarla. La memoria, pensemos cómo nosotros estamos remontando épocas culturales antiguas con la escuela.
y cómo el ser humano actual cada vez desarrolla o trabaja menos la memoria. Pensemos en estas épocas anteriores Oye, donde ¿y el los libros cargador? los libros no existían y los libros, los cuentos, las historias se traspasaban porque se las sabían de memoria, hasta que llegaban a alguien que escribía. Entonces, los niños tienen esta capacidad memorística mucho más desarrollada por naturaleza que la van perdiendo. Lo que tenemos que ayudar es como a aprovecharla. Dentro del aprendizaje, esto fuera de la pedagogía Waldorf, independiente de que el aprendizaje tiene que ser profundo, el aprendizaje, por más moderno que sean las teorías de aprendizaje, siempre van a necesitar como base la memoria. Sin memoria no hay aprendizaje. Entre mejor memoria, se posibilita el mayor aprendizaje. Entonces es sumamente importante que lo tengan presente. Porque claro, uno no tiene que tener como objetivo que los niños aprendan las cosas de memoria. El objetivo tiene que ser mucho más profundo para llegar a una comprensión consciente de las cosas. Pero necesitamos como base la memoria. Eso es sumamente importante para cualquier cosa. También podemos desarrollando con la memoria el tema del lenguaje. Con las rondas podemos trabajar la motricidad tanto gruesa como fina y el lenguaje. Y con la música, la motricidad gruesa, fina, perdón, con la música, la motricidad fina, el lenguaje, y como el PowerPoint no me permitía poner un tercero en el de abajo, o si se podía y no puede, con la música, de hecho, va mucho más integral, sino que con la música en la parte rítmica podemos ir trabajando todo este aspecto anímico que se está vivenciando en el segundo septenio. ¿Ya? La vivencia de las simpatías, la antipatía, la música, muy, muy, muy integral. ¿Ya? Con la ronda, tenemos aquí en la parte rítmica. Voy a irme a lo más general nuevamente para volver a la ronda. Es importante generar el ritmo en la ronda. El ritmo es esta necesidad que tenemos de inhalación y exhalación. Igual como en el año, tenemos un ritmo anual de inhalación con el invierno y el otoño, y una exhalación con el verano y la primavera. Y durante el día, jornada, tenemos una inhalación con el día y una inhalación con la noche y exhalación con el día. Con la ronda debiésemos también, y con el día de la clase en general, debiésemos mantener el constante entrar y salir. Entonces, armar la rutina con actividades que sean inhalación más profundo, estar quieto, hacer un verso y algo de movimiento que me saque. Y nuevamente, este ritmo de entrar, la recitación de un poema o un juego de manos, y después salir con un juego de mucho más movimiento, y después entrar con otra cosa, y después salir. Es importante ser consciente para no generar, por ejemplo, una rutina donde hago todos los juegos de dedo primero, están quietos todo el rato, y después todos los juegos de salir, de correr, y que entre medio de todo eso quiero meter un juego de dedos. ¿Ven que va a resultar ese juego de dedos si está en medio de todo un salir y estar exhalando? Mucho más complejo. Entonces, es importante este constante ritmo que lo tenemos desde lo más global hasta la práctica diaria. Cuando visualizamos la ronda, tenemos que tener una visualización también del ser humano, de por qué hacemos las rondas. Tenemos este ser humano trimembrado, cabeza, cuerpo y las extremidades. El cuerpo, toda esta cabeza tiene una bóveda del sistema óseo protegiendo el sistema neurosensorio. Después tenemos este tórax, que es mitad
superior óseo, protegiendo los órganos más importantes. Y la parte inferior es, bueno, en mi caso, grasa, y queda dentro está el estómago, pero no tengo huesos en la parte inferior de mi tórax, ¿ya? Solamente las costillas que están arriba, pero abajo lo único es la columna, hasta bajar con la cadera, ¿ya? Tampoco la logro tocar porque siento grasita, pero sé que ahí está la cadera. Por ahí. Y las extremidades son sistema neurosensorio cubriendo el sistema óseo. También plantaba de un cráneo volteado. Si el cráneo era sistema óseo protegiendo el neurosensorio, las extremidades son sistema neurosensorio cubriendo el sistema óseo. Y es con las extremidades como nosotros nos sumergimos, nos conectamos con el mundo. Y como vemos como a medida que nos vamos alejando de la periferia, cada vez nos vamos experimentando una ramificación de nuestro cuerpo. O sea, tenemos brazos, tenemos un hueso en la parte alta del brazo, dos huesos, el radio del cúbito, y después ya muchos huesos en la mano, mismo la pierna, el fémur, la tibia y el peroné, y después ya muchos huesitos en la pierna, y hasta que nos perdemos y nos desconectamos del cuerpo y empieza el mundo externo. El conocimiento, el aprendizaje debiese ser desde el hacer, desde las extremidades. Ese aprendizaje lo tenemos que llevar al sentir. Yo le doy un sentido, una antipatía, una simpatía, y después lo intelectualizamos. Y desde las piernas, tórax, el tórax a la cabeza. No ir al pensar directamente. Y lo que los niños tienen que aprender desde la madurez y las necesidades que van a tener, tenemos que hacerlo desde las extremidades. No sé si me entendieron, pero si por ejemplo yo tengo un niño que tiene dificultades para escribir las letras porque tiene madurez de la lateralidad, no me va a servir yo explicarle ir a su cabeza y decirle, no, tú tienes que dar vuelta a la letra D para el otro lado, ¿ya? Para el otro lado, para el otro lado. No me sirve explicarle. Él tiene que experimentar la lateralidad con sus extremidades, el movimiento, ¿ya? Vivenciar las cosas, moverse, y eso le va a permitir generar una madurez que le va a ayudar finalmente a poder hacer bien las cosas desde lo más intelectual. ¿Ya? Lo intelectual viene el último, el pensar, la cabeza va al último. Y la ronda es donde nosotros podemos ir desarrollando estos espacios. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el aprendizaje. Para el aprendizaje necesitamos herramientas motoras, visuales y auditivas. Que nos van a servir para el aprendizaje. Y por naturaleza, todos venimos con algún fallita, defecto, problema motriz. Yo, por ejemplo, la motricidad fina me costó mucho porque no me atendieron cuando podían haberlo hecho en la infancia, ¿ya? Y que ahora todavía estoy con más conciencia, mejorando la letra, me cuesta mucho. Entonces, justamente es la ronda bien armada, bien alimentada, el espacio para generar los puntos, madurar los puntos débiles o inmaduros de cada integrante del curso. Voy a tomar el tema de la escritura. Previo al aprendizaje de la escritura se deben dominar algunos aspectos motrices que son determinantes para el proceso. Deben ser considerados primordiales y necesario un trabajo antes de partir la escritura. Si no puedo sentar a un niño, no debiese hacerlo, pero es igual. Enseñarle leer y escribir, si no hay cosas básicas que él debiese ya tener maduro. No todos van a tener todo maduro una vez que estén en primero, pero yo como profesor tengo que fijarme
qué necesitan y atenderlos. Por eso tiene que ser terapéutico. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo distintas actividades en la ronda, pero que no son juegos de entretención, sino que son actividades que están ayudándolos a desarrollar distintos temas y que yo les voy a mandar un trabajo que hice para la universidad, en donde mostré algunos juegos que se utilizaban en la ronda con fundamento desde lo neuropsicomotriz, ¿ya? Y saqué algunos de internet, por ejemplo, juegos de dedos, de rumbo al cambio, y cómo esos juegos ayudan a trabajar ciertos elementos desde la motricidad fina. Tenemos que tener en cuenta, para poder ayudar a cada uno, un aspecto muy importante, que es la madurez, ¿ya? El ideal, pero no siempre se logra, porque cada iniciativa vivencia distintos procesos de crecimiento institucional. Entonces, muchas veces para empezar el primero básico, se deja entrar niños que no son maduros, pero los tenemos. Y ahí me pongo en primera persona, porque también me pasa. La escuela tradicional invisibiliza la fecha de nacimiento y qué conlleva nacer, por ejemplo, en febrero, para un niño que entra primero básico. O sea, es decir, el niño cumple los 6, y si cumple antes del 31 de marzo, aquí en Chile, hemisferio sur en general, las clases parten en marzo. Entonces, en Chile, por ley, si tiene los 6 años, el 31 de marzo, puede entrar a la escuela. Es decir, si el niño está de cumpleaños el 31 de marzo, entra con 5 años y 11 meses a la escuela, con 5 años y 6 meses, tiene que aprender a leer, escribir. ¿Y qué va a pasar? Imagínense cuál va a ser la dinámica de ese niño en el que ya va a cumplir los 6. En junio le hacen una prueba. ¿Cómo le va a ir en la prueba a ese niño? Le están exigiendo cosas que madurativamente, por naturaleza, todavía no está listo. Lo puede aprender, pero el nivel de estrés que va a tener va a ser un poco mayor a su compañero de al lado, que él nació en abril. Entonces, como nació en abril, él acaba de cumplir 7 años. Entonces, todo lo que la maestra enseñó es muy simple aprenderlo para él, a diferencia de su compañero que nació en marzo. Entonces, tenemos que tener claro que vamos a tener niños, niñas, que son de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, en la escuela normal, que les va a costar siempre más. Entonces, la escuela Waldorf debiese, en el hemisferio sur, esperar que el niño cumpla los 7 en el primer semestre, como ideal. Nosotros, por ejemplo, en la escuela, ahora nos pusimos, no en junio, pero septiembre. Si el niño nació en octubre, se le, ¿cuál es la palabra? Se le argumenta a la familia que lo mejor es que en vez de entrar a primero, haga un año más en kinder. Haga un año más en kinder y el año siguiente entre a primero básico. Pero no todas las escuelas tienen la posibilidad que nosotros ahora tenemos de hacer eso. Pero, por ejemplo, yo, cuando tomé el primero básico, si hubiésemos hecho eso, tendría 2 alumnos y no hubiese podido tener un primero básico, porque solamente 2 cumplían en junio y el otro en agosto. Entonces yo tengo niños de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre, que justamente son más chicos. Ya incluso tengo de marzo, que ahora recién, hoy día está de cumpleaños una, y pasado mañana está de cumpleaños la otra, recién van a cumplir 9. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en consideración cuando estamos trabajando y ayudarlos justamente en estos procesos madurativos que necesitamos para el aprendizaje. Van a tener más problemas de lateralidad, de comprensión, porque su nivel de imaginación y después de abstracción siempre van a estar un poquito más retrasados por inmadurez. Entonces, el esquema corporal, el equilibrio, siempre van a estar un poco más retrasados por naturaleza. Y sobre todo, si son niños, varones, siempre tenemos desventaja con las niñas, porque no es lo mismo un niño que nace en febrero a la niña que nace en febrero. Por naturaleza van a haber siempre
indicadores de madurez mayores en la niña que en el niño. En esta etapa y de ahí en adelante. Las niñas siempre van a madurar antes, les va a costar menos, a pesar de que hayan nacido en fechas más cercanas a los 6. ¿No? Eso es interesante. ¿Dudas, consultas? Vamos, Las 7:51. vamos a alcanzar a terminarlo, pero ¿dudas, consultas? Yo ahora iba como ir ahondando en qué fijarnos para poder armar una buena rutina. ¿Ya? Pero yo creo que lo voy a dejar hasta aquí. El próximo taller, el viernes, retomamos esto, lo terminamos bien y después tomamos el de lenguaje. Porque por eso yo planifiqué pensando en que el último día podemos resolver dudas y nos alcanzaría como a terminar la cola que nos vaya quedando de los talleres. Entonces voy a dejarlo hasta aquí y después, próxima clase, voy a ir ahondando en observar cómo poder armar esta buena ronda, que sea un aporte al desarrollo, no un simple entretención. Que un profesor de afuera, que no es parte de la pedagogía Waldorf, y ve la ronda, puede decir, ah, sí, los niños se entretienen harto en la ronda antes de la clase. Simplemente un espacio de recreación, y no es así. Un espacio de conexión y que pudiese ser terapéutico. Entonces, lo que quiero hacer yo es potenciar las rondas que ustedes puedan hacer. Eso que iba a decir. Tenemos 10 minutos. Hacemos compartir general. Alex, ¿Sí? entonces desde la próxima clase continuamos con lateralidad. ¿Nos vas a explicar un poco ahí O sea, cómo se podría observar eso con los niños, cómo se trabaja también y su desarrollo con ellos? correcto. Y no solo lateralidad, sino que en general todo el esquema Equilibrio y esquema corporal, corporal. el tema del lenguaje y otros aspectos sumamente importantes que ustedes podrían hacer una buena ronda sin saber esto. Por intuición, porque uno sabe pedagogía, pero el saber esto los va a ayudar más aún a potenciar una ronda para un primero básico. Vale. O sea, pero hay algunos elementos más porque bueno, yo lo que anoté es que como título importancia de la madurez escolar y tú colocaste la edad y el género que lo explicaste ahora, lateralidad, equilibrio y esquema corporal. ¿Hay más elementos que son importantes de observar o eso es como lo central? Es que del esquema corporal surgen otros y también están los problemas de lenguaje. Ah, ya. ¿Ya? Del habla. Correcto. El tema un tema que se iba a tocar Ya. los diagnósticos, si quieres anotarlo ahí como que se puede adelantar un poco, pero sucede mucho en las escuelas tradicionales en que se hacen los famosos diagnósticos, ¿ya? Trastorno. Y desde la pedagogía Waldorf y también desde la neuropsicología, pero por alguna razón se ignora mucho la exigencia de la escuela para generar un programa de rendimiento, mayor rendimiento para los niños con problemas. Es que la inmadurez se disfraza de trastorno y se da un diagnóstico y se tratan a los niños de forma separada. Dice la pedagogía Waldorf que
el niño tiene su tiempo para aprender y lo va a hacer en el primero, segundo y tercero, que se conforman como una unidad. Es el periodo en que si es que un niño llega a cuarto y todavía no logra, es porque justamente ahí recién se puede visualizar que hay un problema real de trastorno, y está el tema de la clase extra, por eso la clase extra empieza en cuarto básico. Pero y justamente en el magíster, las conclusiones es que nosotros no podemos generar diagnóstico en niños menores de 9 años, porque tú no sabes si es un tema de madurez, que tiene muchos factores, o son realmente trastornos. Entonces, ¿qué observar? ¿Cómo ayudar? Justamente lo que veamos. La gran mayoría de los trastornos son simplemente problemas de madurez. No son trastornos. Porque si fuesen realmente trastornos, no tendrían un fin después de un tratamiento. El trastorno te va a acompañar siempre. Pero la gran mayoría de las veces, si uno acompaña, existe una madurez de cierto elemento que estaba ahí trabado en el desarrollo y se logra avanzar, entonces no era un trastorno, era simplemente inmadurez. Entonces justamente tenemos, que si no lo acompañamos, esa inmadurez se va perdurando e impide el aprendizaje de otros elementos que necesitan la madurez de ciertos puntos de tu desarrollo. O sea, hay que madurar la capacidad de leer al niño también desde la parte del profesor en este caso. Un ejemplo, el famoso trastorno del lenguaje, que le dan trastorno del lenguaje a todos. Así como no te cuesta hablar, no es trastorno del lenguaje. Y muchas veces es un tema de madurez. Y que con un acompañamiento los niños comienzan a articular bien, mejora su comprensión, y, entre comillas, desaparece el trastorno del lenguaje. Entonces, no era un trastorno del lenguaje porque desapareció. Si fuese realmente un trastorno del lenguaje, ni con tratamiento lo vas a poder solucionar porque es un trastorno. ¿Ya? Entonces, nosotros no vamos a generar en la escuela Waldorf diagnósticos. Tenemos que ver cuáles son las dificultades, tipos de madurez que nos han desarrollado y acompañar eso. Y la ronda es la instancia, la mejor instancia para hacerlo. Gracias. ¿Alguien más quiere dudas, consultas? ¿No? ¿Conclusiones, ideas? Sí, una consultita, Alex. Dime, al término del taller, no sé, es una pregunta, ¿podríamos nosotros terminar más o menos estructurando una ronda? ¿Vamos a terminar estructurando una ronda? Mira, lo que yo no quería hacer justamente es como entregar recursos específicos, porque recursos hay en YouTube, pero lo que yo puedo darles es como justamente las herramientas para que ustedes justamente estructuren una ronda. Podemos... Las pautas. Pero sí, las pautas, todas las pautas que tenemos que seguir, el orden. O quizás el orden. Los elementos que tienen que estar. Claro, identificar los elementos que van a incluir la ronda. Correcto. Pero la pedagogía Waldorf no es una metodología en que te diga que todos los profesores de Chile, de Perú, de Alemania tengamos que hacer esto, sino que entrega ciertas directrices y que en función a la vivencia individual vamos armando. Por ejemplo, cuando hicimos como el último cierre cuando yo hice el seminario, yo le hice una actividad para los niños de segundo, mostrándole a los profesores, como muy básico de mover la lengua.
Entonces la profesora me dice, ya, pero ¿y ese juego por qué si los tuyos están en segundo? Y yo le dije, es que tengo 3 niños de mi curso que tienen un problema para la pronunciación de esta letra, de esta letra y de esta letra. Entonces, con este juego estoy justamente haciendo el ejercicio para la pronunciación. Pero si yo no tuviese esos 3 niños, ese juego yo no lo haría. Entonces yo no te puedo dar como la estructura de qué juego hacer cuándo, sino que lo que quiero es generar una visión global de cómo la rutina puede ser el espacio para que tú identifiques cómo puedes tú ayudar a cada individualidad con su inmadurez en cada elemento. ¿Entiendes? Claro, por eso la pregunta era, ¿no? La estructura, o sea, ¿qué tiene que ir primero? ¿Qué va primero? No sé, de repente, primero el verso, luego algo con movimiento, o la música, pero no sé. Lo A que eso puedo, me refiero. sí, ya, lo que puedo hacer es compartirte mi vivencia y que quede claro que es como yo lo hago. Es ¿Entiendes? tuya, es tu grupo, claro. Correcto. Pero no te puedo decir Sí. que es así. Porque no existe en la pedagogía, Claro. es así, que tiene que ser así. Te puedo compartir cómo lo hago yo en mi estructura y vamos a, pero estaba pendiente de ir analizando qué es y por qué. En el fondo es que si alguien te pregunta por qué estás haciendo ese juego o esa actividad, tú tengas una respuesta de por qué lo estás haciendo. Y no sea aún, no porque es entretenido y es bonito, sino que no, lo estoy haciendo porque tengo 4 niños Claro, que hay tienen cierta que necesidad. fundamentarlo. Correcto, eso justamente. Pero no hay una forma de cómo tiene que ser la ronda. Eso no te puedo ayudar porque no sería verdadero. Puedo compartir mi experiencia y yo hago el verso, yo hago esto. Por ejemplo, algo súper específico. Los míos de mi curso hacen el verso de pie. En el curso de mi hijo, que está un año antes, lo hacen sentado. Y yo tengo una razón de por qué lo hago de pie y él lo hace sentado, el profesor. Entonces, no hay una forma, yo no le puedo decir al profesor de segundo, no, sabes que el verso lo tienen que hacer de pie. No. Pero yo sé por qué lo hago de pie. ¿Entiendes? Es que la vivencia de cada... Sí, te entiendo. Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Cerramos, nos despedimos. Si no hay más dudas, consultas, conclusiones, voy a cerrar leyendo el verso con el que iniciamos el día de hoy. Dice así: solo se dispensa al ser humano el verdadero autoconocimiento cuando con amor se interesa por los demás. Solo alcanza el ser humano el verdadero conocimiento del mundo cuando intenta entender su propio ser. Y dejo